Bueno, pues buenas tardes. Para los que no me conozcáis, soy Manuel Delgado, soy profesor de instalación y mantenimiento en el IES Leópolis. Y bueno, agradecer a los coordinadores del centro y al CEP para el haberme elegido a mí para dar esta charla sobre cursos avanzados de refrigeración y climatización. Y bueno, y espero estar a la altura de los ponentes anteriores. La verdad que las charlas han sido bastante interesantes. Y bueno, yo me he preparado aquí una documentación importante. La verdad que he preparado unas 60 diapositivas aproximadamente útiles. He preferido incluir la máxima información o la máxima documentación que tengo, de manera que, como sabéis, esto luego en muchas ocasiones se puede replicar en diferentes ciclos antes que centrarme, que reducir información por tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y algunas diapositivas las iremos pasando con más detenimiento y otras con menos detenimiento. Intentamos adaptarnos a las 2 horas a las 2 horas que tenemos previstas. En principio, bueno, pues como desde que lo planificamos el curso, sabíamos que 2 horas era un tiempo, bueno, pues limitado y acordamos que, pues, por no extenderlo más, pues que el contenido se ciñese esas 2 horas y así estamos, ¿vale? Al final antes de terminar, pues dejaremos si queréis un turno de repaso, de comentarios o de preguntas. De todas maneras, si en algún momento, pues conforme vayamos avanzando, creéis que es interesante recalcar algo o estudiar algo con más detalle, pues me paráis sin ningún tipo de problema. Por otro lado, la idea es dejar como 10, 15, 20 minutitos, 15, 20 mucho, pero 15 minutitos para explicaros las tareas. La tarea es técnicamente sencilla. Lo que pasa es que sí es cierto que la idea es que utilicéis algunos complementos de Excel que pueden ser resultar interesantes a la hora de diseñar cualquier tipo de ciclo y salirnos un poco de los estándares que nos dan como los fabricantes, ¿no? Generalmente Danfoss o Daikin cuando utilizamos los programas de cálculo de ellos. Bueno, pues sin más, voy avanzando. A ver, voy avanzando. Los contenidos en que se planifica básicamente, bueno, una pequeña primera introducción y nos iremos básicamente a determinar por qué estamos aquí, ¿no? En base a que se planifica esta charla enfocada fundamentalmente en dos aspectos, los refrigerantes naturales y los ciclos frigoríficos que se están empezando a plantear en estos refrigerantes naturales, ¿vale? Luego, al final de la ponencia, pues hay un apartado con mejoras al rendimiento que fundamentalmente se aplica sobre los ciclos que más carga, digamos, de innovación tienen, que son los ciclos de CO2, ¿no? Entonces, bueno, en principio, ¿por qué nos encontramos aquí? ¿Por qué se plantea esta charla eh, desde el punto de vista de los ciclos y la refrigeración con las bombas de calor? Pues básicamente yo lo resumo en dos cuestiones, por dos exigencias, ¿vale? Una primera exigencia, una variable medioambiental, la cual pues, nos centramos mucho en una imposición reglamentaria a nivel europeo que nos obliga a tener en cuenta el nivel del comportamiento medioambiental de los refrigerantes. Y por otro lado, pues una variable energética que nos obliga científicamente o que nos impone también la necesidad de conseguir mejoras en los ciclos frigoríficos para mejorar su rendimiento, ¿no? Mejorar el COP. Estas dos variables las vamos a tratar ahora desde el punto de vista histórico y llegaremos a la conclusión, llegaremos a plantear el objetivo, o sea, plantear cómo un objetivo no quita el otro. Es decir, eh, el primer objetivo es una imposición reglamentaria a la cual no tenemos más remedio que ceñirnos y el otro es una solución o una alternativa para mejorar el COP con estas imposiciones reglamentarias, ¿vale? Evidentemente, el otro día, en una conversación en una red social, pues había un responsable de una empresa de comercialización de equipo bastante conocida, que escribía un montón y hacía un montón un artículo. Lo primero que decía era que para poder replicar pedía que se leyeran el artículo completo. Realmente era un artículo bastante denso, ¿no? Y al fin y al cabo lo que era un poco desprestigiar y comparar el CO2, los ciclos de CO2, enfocado desde el punto de vista más de sus prejuicios, más que sus ventajas, ¿no?
Y decía, pues bueno, pues comparaba con los ciclos antiguos. Pero bueno, realmente yo esto, es cierto que el TEWI hace esa labor de comparación entre ciclos, pero yo pensaba, digo, bueno, realmente es que está comparando, está diciendo básicamente que el mejor elemento, el mejor coche para circular por el desierto es un todoterreno, evidentemente, ¿no? Mejor que un 600, ¿no? Pero claro, el problema es que ahora el todoterreno ya no se puede utilizar, entonces no tenemos más remedio que sacarle la mayor ventaja o conseguir que el 600 sea lo más útil y lo más rentable para circular por el desierto, porque es que el todoterreno no lo podemos comparar porque ahora ya no se puede utilizar. O sea, un comparativo con los refrigerantes nuevos con respecto a los rendimientos de los refrigerantes antiguos, ¿no? Entonces, un poco la historia va por ahí. En cuanto a la variable medioambiental, bueno, pues aquí pongo una diapositiva con un poco la referencia histórica. Desde que hace ya más de 50 años, pues se descubrió que los compuestos sintéticos pues eran capaces estaban dañando la capa de ozono, allá por el año 74. Pues básicamente lo que hacen las naciones es centrarse en dos protocolos. El protocolo de Montreal, que afortunadamente si lo tenemos superado, protege o digamos o que se centra en las sustancias que agotan la capa de ozono, y el que más nos ocupa ahora, el protocolo de Kioto con respecto a los gases de efecto invernadero, ¿vale? Eso a nivel europeo se traduce en dos directivas, en el 2014 y en el 2024, la que tenemos actualmente, y que nos hacen pensar que el calentamiento global pues hay que mitigarlo o no dejar que se expanda en todo lo que sería si no se mitigara. Y a efectos nuestros, en cuanto a gases de efecto invernadero se refiere, pues se centra en los CFC, ¿no? Los CFC, los IFC y los HCO, ¿no? Bien, desde el año 2006, ahí tenéis la evolución que ha tenido las emisiones totales brutas de gases de efecto invernadero, como veis ahí a partir del año 2004, 2006, un bastante descenso, y hay una variación importante con respecto a los niveles de 1990, que son los que se toman de referencia como el 100%. Prácticamente ahora ya estamos empezando a reducirlos, después de ese pico que tuvo, que llegó hasta el 150%. Pero la particularidad es que esa contribución de gases de efecto invernadero prácticamente es el 1,5% de esas emisiones, son las que se refieren, o son las debidas al conjunto de gases fluorados. Es decir, estamos en una industria que está bastante sometida a las restricciones medioambientales cuando realmente pues no dejamos de ser los que menos aportamos. Si fijáis ahí, entre la industria, el transporte y la generación eléctrica, pues ocupan un porcentaje elevado, más del casi el 60% de las emisiones de estos gases, ¿no? Aún así, pues bueno, pues las restricciones que nos llegan a través de las directivas son bastante importantes, y ahí tenéis la última evolución de la directiva con las restricciones bianuales que se plantean en esta directiva. Si os fijáis, hay una fase bastante restrictiva hasta el año 2030 que nos va a hacer... a ver, estas restricciones no se basan en kilos de refrigerante. Como sabéis, estas restricciones se basan en cantidades máximas de toneladas equivalentes. Es decir, las restricciones que de 2 años en 2 años prácticamente cambian al 50%, al año 27 será el 50% del periodo anterior, no se refieren aquí los referentes puestos en el mercado, sino que se refieren a sus toneladas equivalentes de CO2. Evidentemente esto, ya sabéis todos, que se relaciona con su PCA, con su poder de calentamiento atmosférico, referidos al CO2. ¿Qué opciones hay con estas restricciones? Pues básicamente dos, ¿no? La opción A, que sería utilizar gases de efecto invernadero con bajo PCA, de la opción A, lo que nos permitiría poner en el mercado, lo que permitirá poner en el mercado mayor número, mayor kilos de esos refrigerantes, o seguir con la opción B, que sería utilizar
refrigerantes con alto PCA, lo que se traduciría en que se podrán utilizar menos kilos de gases refrigerantes. Para que os hagáis una idea, ahí tenéis una gráfica con los poderes de calentamiento global, calentamiento atmosférico de los refrigerantes que se han estado utilizando. Luego lo profundizaremos y lo veremos un poquito en más detalle con los cortes que se están introduciendo con la nueva normativa. Y fijaos cómo pasamos de refrigerantes que se están utilizando hasta hace poco, de los 3.900 de PCA hasta prácticamente 1, 3 o 0 el PCA de los refrigerantes naturales. Por tanto, luego lo veremos un poquito más detalle. Ya veréis cómo la industria cada vez va a ir centrándose más o va a ir derivando más, parece ser, hacia estos refrigerantes. La segunda variable, bueno, es una variable energética o económica para las empresas. Aquí, bueno, pues eh, lo que quiere representar, pues, que con lo que pasó ayer, pues esta diapositiva tiene un poco de retranca, ¿no? Porque aunque realmente podemos ver que la electricidad supone aproximadamente un 22% prácticamente de la energía final que se consume, la tendencia es que tanto en la industria como en otros servicios residenciales prácticamente está copada fundamentalmente por electricidad, se ha electrificado y se ha descarbonizado, al contrario, por ejemplo, que el transporte, ¿no? Esto, bueno, pero en principio medioambientalmente es bastante interesante, pero claro, contábamos con un sector eléctrico, una distribución eléctrica fiable y, y bueno, los que ayer estuvieron calentados de butano, pues se pudieron duchar, por lo menos, y los que tuvimos aerotermia o bombas de calor, pues, pues lo dejamos para hoy, para esta mañana, la ducha. O nos duchamos con agua fría. Realmente esta descarbonización y dependencia de energía eléctrica tiene sus cosas buenas y evidentemente sus cosas malas, ¿no? Pero lo que se trata al fin y al cabo es de, mediante la optimización de los ciclos, que ese rendimiento mejore y evidentemente pues a nivel industrial y residencial pues mejoren los datos económicos. Básicamente los costes energéticos para una empresa pues, son importantes y en empresas en los cuales utilizan los ciclos de refrigeración para procesos o para climatización, pues evidentemente mientras más eficientes sean los ciclos, pues mejor o menor repercusión en el coste producto tendrá la parte de climatización, ¿no? O refrigeración. Entonces, en esos contextos nos movemos, ¿eh? Por eso estamos un poco aquí. Desde el punto de vista de restrictivo de la imposición reglamentaria de refrigerantes naturales o refrigerantes con bajo impacto ambiental, y desde el punto de vista de la mejora del COP y el avance en los ciclos frigoríficos donde se permita, ¿vale? Donde se necesite. Bien. El- si analizamos los refrigerantes, bueno, ahí ya sabéis que el último reglamento ya introdujo los refrigerantes de baja inflamabilidad, los 2A, 2L, lo metía como una tabla. En la tabla de la izquierda tenéis esa clasificación puramente reglamentaria. Y en la tabla de la derecha, pues la he modificado yo un poco y he puesto, pues, bajando el balón al suelo, pues, los refrigerantes que más o menos se están montando ahora, se están metiendo ahora en la mayoría de los equipos, ¿vale? Tenemos básicamente refrigerantes con PCA inferior a 1000, pues lo que veis ahí en la tabla, ¿no? Ya veis que resaltan tres tipos o dos tipologías. La parte de la tipología de la izquierda, donde encontramos el R32, mezclas, que ahora veremos un poco las características de esas mezclas, y los HFO, el 1, 2, 3, 4 IF y el ZE. Y por otro lado tenemos los hidrocarburos, básicamente emergiendo el 290 con el isobutano y el CO2 y el amoníaco. A la izquierda, representado en rojo, los refrigerantes convencionales o mezclas o que se vienen utilizando hasta hace poco, y en la derecha tenéis los refrigerantes eh, naturales, que son las sustancias, como pone ahí, que se encuentran en la naturaleza. ¿Vale? Básicamente los que se utilizan esos tres, ¿no?
Bien, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos a nivel de emisiones? Pues si os fijáis ahí en esa tablita, con una escala de PCA de hasta 4500, pues aparecen refrigerantes que hasta los últimos años se han estado empleando, el 449, el 32, que todavía está ahí, algunas mezclas de 454, 459, y luego, bueno, los originales, que ya el 404 ya pasó hace tiempo, y el 407, el 410 que no se representa ahí, pero fijaos el orden de magnitud. Cuando representamos en esa escala, ni siquiera se empiezan a ver los valores de los refrigerantes naturales. O sea, el orden de magnitud es de casi 4.000 veces, ¿no? Si hacemos un primer corte de un PCA de 1000, inferior a 1000, nos empiezan a aparecer ya bastante, a desaparecer más bien bastante refrigerantes y nos quedamos con algunos refrigerantes en mezcla y los HFO y los refrigerantes naturales de lo que venimos a hablar, ¿no? Si seguimos en un futuro, planteando en un futuro optimista, pues ya fijaos que las barras están tan altas porque la escala cambia. Veníamos de una escala de la gráfica de 4000 y ahora estamos en una gráfica de 160. Ahí hay dos refrigerantes, 454C, 455A, bueno, que yo creo que son como refrigerantes como muy de laboratorio. Si el corte está en 150, ellos lo han dejado en 148. Realmente yo creo que es la última pelea que les queda a la industria de los refrigerantes, ¿no? Intentar mezclar y remezclar ahí hasta conseguir mezclas más bajas, pero yo no sé hasta dónde podrán llegar. Evidentemente están todavía muy lejos, están muy lejos de bajo impacto, ¿no? A lo que venimos hablando. Y si ya nos vamos a un futuro más restrictivo todavía, pues si os fijáis ahí nos quedamos con los HFO y con los test refrigerantes naturales con una escala ya de 8, ¿vale? Realmente ahí pues podemos llamar ahí refrigerantes de bajo impacto, ¿no? Todos los que veis ahí podemos conseguir con un PCA inferior a 50, tenemos los refrigerantes de bajo impacto. Esto que os pongo aquí es una captura de pantalla de una red social de alguien que preguntó a la inteligencia artificial sobre el futuro, ¿vale? Y si os fijáis ahí, bueno, en el año 2030, que es el primer escalón, prácticamente los refrigerantes naturales, el dióxido de carbono, yo tengo por aquí la suma, que no las tengo totalizadas ahí. Estamos hablando de que en el año 2030 eh, los refrigerantes naturales prácticamente ocuparán casi el 50%, el 20 más el 15 más el 8, pero realmente en el 2040 el objetivo es que lleguen al 80%. El objetivo no, la previsión es que lleguen al 80%, ¿vale? Esto es una de las razones por lo que queremos profundizar más un poco en el uso de estos refrigerantes. El empleo de esto, bueno, pues básicamente tenéis ahí como en la gráfica lo que se representa en el eje horizontal es la carga de refrigerante de la instalación y en la vertical es ahí la potencia, digamos, la relación de la potencia del equipo. Ya veis como el R290 en pequeñas instalaciones compactas y en chiles de mediano y pequeño tamaño se está imponiendo, el CO2 se queda para instalaciones de una mayor envergadura y el amoníaco para instalaciones ya a nivel de industrial y proceso, ¿vale? Cada uno de ellos, evidentemente, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Ahí os dejo también un resumen de las ventajas básicas y los inconvenientes de los refrigerantes a los que vamos a tratar, de los que podemos llamar refrigerantes naturales, ¿vale? Los rendimientos, buenos rendimientos, en el caso del propano tiene buen rendimiento y baja carga en equipos, ¿vale? Eh, Creo que más adelante lo cuantificamos cuando vemos un poquito las máquinas que vamos a emplear, pero aquí estamos en torno a los 150-180 gramos por kilovatio de máquina. Problemas y los inconvenientes, pues tenemos la alta inflamabilidad y es necesaria una formación de seguridad para el empleo de esto, ¿vale? En cuanto al CO2, pues evidentemente su bajo coste, que no es tóxico ni inflamable y que realmente admite su uso en diferentes aplicaciones. Y el inconveniente, bueno, pues con climas templados o cálidos, pues los rendimientos son bajos y en cualquiera de los usos que tenemos, pues las presiones de operación son bastante altas comparado con lo que estamos acostumbrados. En el caso del amoníaco, pues es una instalación con un refrigerante con muy alto rendimiento
En algunos casos, como veremos luego en las centrales compactas, eh, se ha llegado el fabricante a tener una carga específica de hasta 70 gramos por kilovatio y un coste bastante bajo. El coste, para que lo tengáis aquí, esta mañana he hecho la consulta directa a un proveedor. El propano es un poquito más caro, está en cerca de los 18 euros el kilo, pero el CO2 estamos hablando de 5 o 6 euros el kilo y el amoníaco 3 euros el kilo. Evidentemente, llenar una instalación de propano, llenar una instalación de 400 algo, con respecto con todos los impuestos, aparte del precio, pues, todos los impuestos, y rellenar una instalación de 7 de amoníaco, pues realmente, pues económicamente sí te hace bastante diferencia, ¿no? Los inconvenientes, pues como en todo, la alta toxicidad del amoníaco, la ligera inflamabilidad y bueno, pues el uso en instalaciones específicas. Bien, vamos a entrar ahora en la parte de ciclo frigorífico, ¿vale? Si queréis tener alguna duda o algún comentario con respecto a la parte inicial de restricciones normativas o, o el uso de los refrigerantes naturales, pues si queréis me podéis preguntar ahora y si no, seguimos adelante. Bien, bueno, nada, ¿no? En principio no hay nada, Manuel. Ah, No hay, vale. no Bueno, hay pues en leche principio, tampoco. yo he estructurado la ponencia en ciclos parecidos o sea, en los ciclos que se están dando en los tres refrigerantes que vamos a analizar, ¿vale? Los ciclos con propano, los ciclos con CO2 y los ciclos con amoníaco. Eh, la idea es, bueno, pues presentar las tipologías básicas de estos ciclos, ¿no? El R290, pues bueno, pues ahí tenéis las características básicas, el punto de ebullición y el punto crítico, que luego nos marca la disponibilidad para el diseño de ciclos. Y como veis, pues entre el punto crítico y el punto y la presión a un bar y la temperatura a un bar, pues nos vamos a mover con ciclos simples en torno a entre los 40 y tantos bares de condensación y los dos bares, los dos bares de evaporación. Fijaos, podemos llegar a temperaturas hasta menos 42 grados con condensaciones normales. Ahí tenéis el diseño básico de un ciclo, operando en condiciones más o menos extremas, ¿vale? Y ahí realmente lo que nos limita básicamente son los envelops de los compresores. Sabéis que realmente las condiciones de condensación y las condiciones de evaporación, pues son lo que nos van a marcar el rendimiento en un ciclo simple, pues realmente conforme vamos avanzando en los ciclos simples, pues van bajando los rendimientos de los compresores y vamos perdiendo rendimiento en el ciclo, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un ciclo que trabaja a eso, a 35 grados, con 35 grados de temperatura exterior y una valor de consigna de -10, una evaporación de -20. Los datos son datos realmente, presiones de 17 bares o 2 bares y medio. El R290 cada vez se está imponiendo más en las bombas de calor domésticas o incluso industriales, porque nos permite con esas temperaturas de condensación llegar a temperaturas altas, de alta temperatura. Podemos llegar a condensar, pues preparar agua incluso a 70 y tantos grados, quizá 80, frente a otros refrigerantes como el 410, que llegar a un poco el histórico que teníamos en las bombas de calor, eh, llegar a las temperaturas de 50 grados de almacenamiento de grados le costaba, ¿vale? Entonces eso nos permite llegar a tener, de hecho los fabricantes, muchos fabricantes diferencian entre su fabricación de bomba de calor normal, ordinaria, con refrigerantes normales y su fabricación de bomba de calor de alta temperatura. Bueno, utilizan por ejemplo el 290, ¿vale? Aquí tenéis un esquema simple de un ciclo de una máquina de refrigeración. Como veis, un compresor simple, ¿vale? Con condensador y evaporador como válvula de presión electrónica, con válvula de presión termostática, perdón, y un desescarche por gas caliente, ¿vale? Estos equipos se están montando y se están montando mucho, pero realmente son equipos compactos que vienen de fabricante y no hay que tocar el refrigerante, que como sabéis es uno de los principales problemas que tiene el propano, ¿vale? Esto es un ciclo de refrigeración, una máquina de refrigeración, un equipo mochila de Intercom y la mayoría de los fabricantes también lo tienen adaptado ya a su bomba de calor. Por ejemplo, Daikin también tiene la versión Aterma con R290. Ahí es un ciclo simple, lo voy siguiendo un poquito rápido, pero partimos de un compresor.
y lo que tenemos básicamente son condensadores, o condensador evaporador en función del ciclo como esté y el intercambio de placas. Aquí lo que se mete mucho en este tipo de aerotermia son muchos controles, muchos economizadores y mucho control electrónico. Bueno, todo lo que veis ahí, todos estos dispositivos son esos economizadores, traductores y, bueno, y la inversión de ciclo. Pero realmente son ciclos simples, ¿vale? No hay ninguna complejidad en los ciclos. ¿Qué ventaja tenemos aquí en estos ciclos? Pues, como decíamos antes, si os fijáis, eh, para una máquina, por ejemplo, como esta, que está en torno a los 12 kilovatios nominales, si vamos, por ejemplo, a un punto de trabajo de 8 kilovatios, con temperaturas de ambiente relativamente altas y con temperaturas de preparación relativamente bajas, si os fijáis, para 8 kilovatios de producción, por ejemplo, pues estamos trabajando o se está trabajando con 1,25 kg de refrigerante. Ahí tenemos máquinas de 1 kilovatio en el taller nuestro que tienen 110 o 120 gramos de refrigerante. Realmente el ratio estaba hablando de eso, estaba hablando de 1 kilo, o sea, 150, 160 gramos por kilovatio. Entonces, realmente esto te permite también utilizar estas máquinas en muchas de las aplicaciones, ¿no? Ya sabéis que la restricción del uso de este tipo de refrigerantes es cada vez más exigente y su ubicación se complica. Bien, en cuanto al CO2, bueno, ahí tenéis un diagrama de presión entalpía del CO2. Eh, ya veis que ahí tenemos dos puntos que considerar, el punto crítico y el punto triple. En cuanto el punto crítico tiene un problema, que es que se da a temperatura relativamente baja, 31 grados. Por eso nosotros ahora, cuando veréis que analicemos los ciclos ciclos de CO2 en climas templados o cálidos, realmente ahí estamos siempre en la opción transcrítica, porque se superan la mayoría de las condiciones el, el- el- la temperatura de 31 grados, ¿vale? Hace mucho tiempo se vio que existía una curva de aplicaciones del CO2, que como las muestro ahí, en las cuales esos ciclos, esas líneas te decían, digamos, dónde era recomendable, qué regiones, en función de la temperatura en que se daban, se utilizaban los ciclos transcríticos, dónde operaban los ciclos transcríticos y dónde operaban los ciclos subcríticos, ¿no? Está al contrario, realmente la operatividad en los climas más fríos es en situaciones transcríticas, y aquí estamos en las partes más cálidas en los ciclos transcríticos, ¿no? Bien, eh, con los nuevos avances ya veréis cómo no. A ver si ahora consigo salir ahí. Bien, por otro lado lo que tenemos es el punto triple, que se sitúa a una presión elevada, 5,2 bares. Básicamente lo que nos está limitando son las aplicaciones hasta donde podemos llegar, y sobre todo también mucho el procedimiento de carga y recuperación de refrigerante. Si os fijáis, el punto en la zona de vapor, zona azul de la derecha, el refrigerante no pasa por el punto triple, que es la que nosotros aprovechamos para hacer la carga y recuperación de refrigerante desde el vacío. Si nosotros hiciéramos una carga de refrigerante de estas máquinas, pues lo que se hace realmente es romper el vacío, desde cargando por vapor hasta superar esos 5,2, 6, 7, un poco por seguridad, bares en la instalación, y a partir de ahí ya podemos pasar por líquido, podemos cargar por líquido, ¿vale? Esas presiones elevadas también nos limitan bastante la operatividad, es decir, las presiones bajas, el refrigerante, el CO2 en temperaturas relativamente bajas, en -20, -30 grados, baja muy poco de los 20 bares. Es decir, a la hora de meter presión en un circuito, aunque lo metas por baja, en fase vapor, vencer esos 20 bares de mínima es difícil, ¿vale? Entonces, hay que tener botella bastante presurizada, el calentamiento de la botella a veces no es fácil, y bueno, y hay que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Bien, los ciclos, si vamos a ciclos subcríticos, hablamos de climas templados, la versión, digamos, más simple es los ciclos en cascada, ¿vale? Estos ciclos en cascada se están dando cada vez más, ¿vale?
se utiliza, creo que todos están más o menos familiarizados, pero lo que utilizamos es tener un ciclo de baja temperatura con el CO2 ordinario y un ciclo de alta temperatura con un refrigerante de condensación, ¿vale? Hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco se está utilizando mucho el 134, pero volvemos otra vez a las limitaciones reglamentarias y bueno, pues se están cambiando de refrigerante, incluso se está cambiando del sistema de condensación, ¿vale? No es raro ver el propano en los ciclos de alta y también no es raro ver el condensar un ciclo subcrítico de CO2 con glicol que estará enfriado por una enfriadora, posiblemente también de propano. Entonces la conjugación de esos dos refrigerantes pues, resulta bastante interesante y aparte sin limitaciones. ¿Qué pasa con los ciclos transcríticos? Pues evidentemente tenemos dos problemas, ¿no? Tenemos los problemas, si os fijáis en ese diagrama transcrítico, si vamos a la derecha y comparamos las presiones que barajamos con refrigerantes convencionales o antiguos, no bajamos de 20 bares de presión en aspiración y nos vamos prácticamente a 120, 130 bares de presión en condensación. Por tanto, digamos que existe una limitación de uso bastante importante, sobre todo el requerimiento de materiales, ¿no? Y la exigencia de los materiales. En ese ciclo que nos llama la atención también, pues, ¿no? Evidentemente el, el envelope del compresor, pues tenemos que considerarlo, pues realmente pues, ya pueden llegar a rendimiento bastante bajo. Y otro punto importante es la temperatura de descarga. Fijáis, ahí tenemos una foto con temperatura de descarga por encima de los 200 grados. Eh, bueno, es típico encontrar temperatura de descarga en ciclos transcríticos por encima de los 100 algo, 120, 130 bares de forma natural, ¿no? Normal. ¿Qué pasa en esos ciclos transcríticos simples? Bueno, pues aquí he hecho eh, una simulación de un ciclo transcrítico simple con un programa de un fabricante. Y si os fijáis, conforme vamos avanzando o vamos bajando la temperatura de evaporación, pasamos de unos COP que pueden ser relativamente considerables, bajamos a -10, van reduciéndose, bajamos a -15, van reduciéndose, y si bajamos a -20, pues ya realmente los COP ya pasan a ser valores un poco, bueno, no muy interesantes. Y sobre todo también que las temperaturas de descarga, si os fijáis, empiezan también ya a ser elevadas, ¿no? 130, 130 grados, ¿no? 120 y tantos grados. Por tanto, bueno, aunque se podrían utilizar, pues vamos a ver qué otras alternativas o qué otras posibilidades tenemos de mejorar estos ciclos o que sea utilizado para la mejora de los rendimientos con estos ciclos. Por un lado tenemos los sistemas booster. Voy muy rápido, no sé si voy muy rápido. ¿Queréis que paremos en algo? ¿Queréis que consideramos algo? En principio no dicen nada. La gente está muy tranquila. Seguimos entonces. Bien. Bueno, en los ciclos booster básicamente lo que realizamos lo que se realiza es la Perdona, conversión. Manuel, todo bien, le están diciendo por aquí, Vale. en el chat, ¿vale? En estos sistemas booster lo que se utiliza realmente son dos escalones de compresión, una compresión en baja temperatura y una compresión en media temperatura, ¿vale? Con este sistema se puede incluir, como veis aquí, se ve el ratón, ¿no? Se puede incluir un de recalentamiento. Con esto lo que se consigue es limitar la temperatura de descarga, ¿vale? Se consigue una especie de enfriamiento en la segunda etapa y limitar la temperatura de descarga. Ya sabéis que cuando el CO2 entra en el punto transcrítico, lo que se produce no es una condensación, lo que se produce es un enfriamiento y por eso veréis muy frecuentemente llamar gas cooler, ¿no? En vez de condensador, gas cooler, porque lo que se trata es de enfriar enfriar ese CO2, ¿vale? Una vez que pasa las condiciones subcríticas, entra en una válvula de expansión y expansiona sobre un depósito, un flat gas, ¿vale?
Este esquema o algo muy parecido lo veremos un poquito más detalle con una máquina real. Si queréis, ahí nos paramos y nos centramos un poquito más. Eh, una de las opciones para mejorar el rendimiento del sistema booster es el sistema con compresor en paralelo. Cuando nosotros descargamos sobre el gas cooler y realmente lo que se hace aquí es una inyección directa, realmente aquí la salida del gas cooler inyecta, esto es una válvula de expansión electrónica convencional, suele ser una válvula de expansión electrónica convencional para controlar la temperatura óptima de condensación, ¿vale? Cuando hablamos de ciclos subcríticos, sí tenemos todo muy claro que bajar la presión de condensación mejora el rendimiento del ciclo, pero cuando hablamos de ciclos transcríticos no siempre bajan la temperatura de condensación, mejora el rendimiento del ciclo. Es decir, hay una presión de condensación óptima y no siempre es la presión de condensación más baja, ¿vale? Hay otras variables como la temperatura de salida del gas cooler, del gas cooler, comparado con la temperatura exterior, eh, y hay otras variables que se mezclan en unos algoritmos. Generalmente estos los fabricantes programan la central con todos estos algoritmos, y ya os digo, nunca, generalmente siempre superan los 70 bares y nunca no se relacionan con las presiones mínimas. Hay veces que trabajar con presiones superiores a la mínima que se podría mejora el rendimiento, la mayoría de las veces mejora el rendimiento del ciclo. Bien, aquí bueno, aquí lo que meten un poco es un intercambiador de calor externo para mejorar su enfriamiento y el salto entálpico en el evaporador y el recalentamiento en la aspiración del compresor de base, ¿vale? Bien, un sistema que, bueno, que hay mucho escrito sobre él es los sistemas booster con eyector. El eyector es un sistema, es un equipo en el cual se mezclan dos fluidos a diferentes presiones, ¿vale? Un circuito, lo tenéis aquí un poco dibujado esquemáticamente. Es un dispositivo en el cual se inyecta una presión, alta presión por por una de las toberas, y se produce, por ese efecto divergente-convergente en esta zona, se produce una mezcla con otro fluido que circula a menor presión y es aspirado por el efecto Venturi que se genera de la presión del primario. Y se consigue meter una presión intermedia. Las disposiciones del eyector, bueno, a nivel teórico, ya digo, aquí hay muchos científicos, mucho estudio, pero realmente hay poca práctica, ¿vale? Sí es cierto que, bueno, que yo conozco que Danfoss sí está avanzando mucho, incluso ha montado máquinas con eyector. Intercom creo que también tiene alguna montada con eyector, pero el problema que tiene este eyector es que el rendimiento óptimo del eyector varía mucho con las condiciones de entrada del fluido primario y el fluido secundario. Y en nuestro ciclo, esto es a nivel industrial, a lo mejor está un poquito más conseguido en otras aplicaciones, pero en ciclo frigorífico el problema que tiene con cargas variables, o digamos las características de los fluidos, las presiones, las temperaturas de los fluidos van variando en función de la carga y de diferentes aspectos. Entonces, realmente lo que yo he visto que se está consiguiendo, lo que he visto que se han podido instalar, dado que ese rendimiento, ya os digo, del eyector depende mucho de las condiciones del sistema, su geometría va a variar en función de las condiciones del sistema. ¿Qué pasa? Porque evidentemente es un sistema fijo, un sistema que no es móvil, aunque por ahí hay algunas investigaciones que intentan conseguir algún eyector con partes móviles que se adapten a las cargas, pero al ser fijo, lo que he visto que se montan es un sistema de multi-eyector, que lo tengo puesto, lo tengo conseguido por aquí. Eh, He visto que en la literatura hay mucho, pero luego realmente instalado no hay tanto. A ver, un dispositivo parecido a esto, ¿vale? Esto es un sistema en el cual lo que realmente tenemos son seis eyectores con diferentes geometrías que supuestamente se activan una geometría u otra en función de la carga, para que, ya os digo, el rendimiento del eyector sea interesante, o sea, óptimo, en función de las condiciones del sistema.
Aquí tendríamos la presión, la alta presión de entrada, la succión del secundario y la salida intermedia. ¿Dónde se están instalando estos ciclos? Realmente ya os digo, máquinas que yo conozca hasta ahora, Danfoss con este multidirector, que de hecho este que hay aquí en la foto es suyo, y algún prototipo que Intercom tiene por ahí en estudio, ¿vale? Pero realmente máquinas comerciales con este tipo de sistemas yo no conozco ninguna. ¿En qué conseguimos con el eyector? Pues si os fijáis, básicamente lo que se consigue es sustituir el eyector por una de las etapas de compresión. Realmente, con altas presiones de calcules que entren por el primario del eyector, se succiona el fluido que pasaría por el evaporador. Digamos, actuaríamos como si estuviéramos bombeando o circulando por aquí, por el evaporador, este fluido, ¿vale? Y llegaríamos a una presión intermedia, la presión máxima, presión de aspiración baja y la presión intermedia del depósito. Tendríamos que volver a circular hacia el gas cooler por el compresor de alta una parte del caudal de refrigerante para seguir teniendo eh, alta presión en el primario del inyector y obtendríamos, digamos, como una especie de bombeo gratuito, ¿vale? Disposiciones varias, tipologías varias y sobre esto, pues, mucha teoría, muchos estudios, pero realmente aplicados a las máquinas actualmente, ya os digo, yo no las conozco, no se están introduciendo, no tiene una buena introducción. Aquí tendríais un eyector incluido en un ciclo medianamente teórico, ¿vale? Como si os fijáis, tendríamos he saltado una ponencia con el compresor paralelo, ¿no? Este del compresor paralelo me la he saltado. Bueno, ahora vuelvo. Es que veo aquí el compresor paralelo. Bien, en este ciclo lo que hacemos realmente es rescatar un fluido secundario e evitar que pase por el compresor de alta y circularlo a través del eyector, utilizando el circuito primario, utilizando el caudal primario de alta presión para volverlo al depósito al flat gas, ¿vale? Lo que hacemos, ya os digo, es reducir la carga de refrigerante que pasa con este compresor y aumentar su diámetro. Su diagrama de entalpía es muy parecido, ¿vale? Aquí tenemos la presión de baja por los dos evaporadores, el de baja y el de alta, la presión intermedia en el depósito flat tank, la compresión del ventilador, del compresor de baja, un pequeño enfriamiento para reducir la temperatura de descarga y una segunda compresión, ¿vale? Ordinaria hacia el gas cooler y hay un segundo caudal que lo que hace es circula desde este tanque de aquí, que es la descarga del compresor de baja, ¿vale? Se mezcla con el fluido refrigerante que viene del gas cooler como el fluido primario, este sería el fluido secundario que se mezclan y llegan a volver a ese fluido hacia el gas cooler, ¿vale? Presión intermedia. Para que os hagáis una idea, pues un poco relación de presión, aquí estaríamos trabajando por encima de los 75-80 bares hasta los 100-120 bares. Las presiones intermedias en los depósitos, podemos estar hablando de entre 30 y 50 bares, 60 bares también se puede llegar, normalmente la presión de Tarao. Y luego las presiones de evaporación, pues en función de los evaporadores. Aquí también tenemos un recuperador interno que aumentamos el salto entálpico en la salida de líquido del flat tank para mejorar el salto entálpico y además pues garantizamos, digamos, el recalentamiento de la presión del compresor, aunque penalicemos con la presión, con la temperatura de descarga, que ya os digo, esto sí es más interesante. Vuelvo al compresor paralelo, que se me saltaba antes. Y en estos sistemas simples, hay de booster simple con compresor paralelo. Estamos ya siempre, esta ponencia la preparé evidentemente para ciclos en climas templados y cálidos, donde nosotros más o menos nos movemos, por tanto,
ya siempre vamos a ciclos transcríticos, no pensamos en ciclos subcríticos. Este diagrama, básicamente, este esquema pH, lo que hace es, si os fijáis, tenemos otra vez el depósito intermedio, es decir, la presión intermedio. El gas Coolest descarga con una válvula de expansión electrónica. Es una válvula de expansión electrónica como la de los evaporadores, exactamente igual, con su controlador igual. Y lo que me hace es, a través de apertura de cierre, me va controlando la presión de condensación. Es una condensación que se controla con esta válvula de expansión electrónica, con su control en función de las temperaturas exteriores y en función de ese óptimo que hemos dicho que se va buscando para el punto de condensación. Esa descarga se produce sobre el flat gas, de donde aspiran líquido los dos evaporadores o las válvulas de expansión, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente nosotros tenemos una consigna de condensación que nos marca una presión y por tanto una entrada de refrigerante determinada, más o menos. Y las salidas por las aspiraciones de los compresores de baja y de alta nos pueden llegar a que la presión de este flat tank sea relativamente variable, incluso que puede llegar a ser alta. Y esa presión, evidentemente, tenemos que tener alguna manera de controlarlo. Realmente, los controles de los evaporadores van a controlar la cantidad de refrigerante en función del recalentamiento que pasa por ese ciclo, pero son controles diferentes y la presión del depósito puede subir o puede bajar, ¿vale? Entonces necesitamos algo adicional, primero que nos libere presión del tanque, que nos adecue la presión del tanque a la óptima, ¿vale? Si nosotros somos capaces de esta línea que está aquí, que estaba aquí, por ejemplo, bajar su presión hasta este punto, pues evidentemente, ¿qué hemos hecho? Pues ganar santo el tanque. Evidentemente todo el mundo dice, tengo un compresor más que tengo que computarlo en el COP. Pues los rendimientos mejoran, ¿vale? A pesar de que tengo un compresor adicional que no comprime el fluido principal, que lo que hace es sacar y volver a comprimir hacia el gas cooler, a pesar de que computo ese consumo del compresor, los rendimientos del ciclo mejoran, ¿vale? Gracias. Luego al final hay una ponencia donde se resumen todas estas cositas y se ven cómo podemos, digamos que hasta qué punto podemos mejorar el COP con sus ventajas y sus inconvenientes y sus debilidades y sus fortalezas, ¿vale? Bien. Otra de las opciones que tenemos, que esta realmente sí está implementada en ciertas máquinas, en algunos prototipos, nosotros montamos una en el 2019 en Heliópolis con esta tipología básica, es que en lugar de tener un sistema booster, lo que tenemos en una máquina, un compresor con una doble aspiración. Tenemos un compresor del cual se aspira directamente la presión de baja, los compresores hacia el gas cooler, y luego tenemos una aspiración de la etapa intermedia, directamente del flat tank, ¿vale? Aquí, bueno, pues no tenemos la ventaja de que tenemos capacidad de regular los caudales que circula el compresor de alta y el compresor de baja, sino que realmente el motor es el mismo, un compresor, y nosotros tenemos un compresor rotativo con un solo motor y una relación de aspiración, una relación de volumen de aspiración en baja y una en alta. Eh, por tanto, el compresor gira y pues, lo que hay que hacer es proporcionar esa relación fija de volúmenes de aspiración, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tienen estos compresores? Bueno, ¿qué dificultad tienen estos compresores? Aunque sean compresores movidos por un variador de frecuencia, porque realmente nosotros tenemos claro cuál va a ser el caudal que aspira por baja y cuál va a ser el caudal que aspira por media para trabajar también aquí sobre lo que hemos dicho antes, la presión del depósito del flat gas, ¿no? Esta válvula de descarga es otra válvula de alta presión, que es una válvula que me regula la presión de condensación para descargarla y expansionarla sobre el flat tank. Y lo que solemos tener es una válvula de bypass de seguridad para garantizar que en caso de que no se den las condiciones óptimas y que este depósito no sea capaz de bajar la presión lo estemos descargando mucho desde alta o que estemos aspirando poco desde los evaporadores, pues garantizar que en la aspiración va a haber siempre un caudal y que vamos a mantener relativamente controlada la presión Antes lo hacíamos con compresores paralelos, ahora lo hacemos con esta válvula de bypass. Esa válvula de bypass también es una válvula de control
una válvula electrónica que trabaja con un controlador igual, independiente, y que funciona para aliviar presión en caso de la subida del depósito. Generalmente en los arranques siempre está abierta para garantizar los caudales en las dos aspiraciones del compresor y y a partir de un momento determinado, 1 minuto, 2 minutos de funcionamiento, lo que hace es cerrar y esperar un poco la consigna del depósito del depósito flat tank. En caso de que se suba por encima de los, es variable, por encima de los 35, 40, 50 bares, pues descargaría sobre la aspiración del compresor. Este es un esquema un poquito más técnico, más definido sobre el esquema anterior, que es realmente la máquina que tenemos en Heliópolis. Y aquí pues, podéis ver el compresor y el flash, además con su diagrama presión entalpía. Este compresor tiene una descarga sobre el gas cooler. Estaríamos aquí en la descarga de alta. Y a la salida del gas cooler, lo que hacemos es expansionamos sobre una presión intermedia que es el depósito. Ese depósito, digamos, tiene una parte de gas y una parte de líquido. El líquido sale hacia la expansión de los evaporadores, en este caso son dos evaporadores, y el gas pues se inyecta directamente en la etapa intermedia de compresión del propio compresor, ¿vale? Aquí tenéis un poco una infografía sobre el control de esa máquina y sus componentes, ¿no? Ya veis que el compresor es un compresor chiquitito, un compresor scroll de 5 kilovatios con variedad de frecuencia, y la particularidad es que tenemos doble aspiración, aspiración de baja y una aspiración intermedia. El control de las dos válvulas de aspiración, control de condensación y la válvula de seguridad, la válvula de bypass, se hacen con dos válvulas en este caso de Carel, con su controlador instantáneo, con su controlador. Y lo que medimos son las presiones a las que queremos llegar y van abriendo, cerrando por pasos para conseguir, en un caso, la presión de condensación óptima y en el otro caso, la presión del depósito intermedio adecuada, ¿vale? Bueno, el gas cooler se controla también con controladores con variedad de frecuencia, y el control de la central pues trabaja sobre el compresor, sobre el gas cooler y sobre las dos válvulas de expansión electrónica. Luego ya el controlador de cada evaporador pues controla su válvula de expansión. O sea, este controlador controla las variables de la cámara, y esta válvula de expansión ya del evaporador, igual que está en otra funcionalidad, pues trabaja sobre la propia válvula de expansión electrónica del evaporador. Este es un poco el fundamento de esos compresores de inyección de vapor, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es aquí, bueno, el fabricante, en este caso es Emerson, pues lo que hace es pues, hace la tipología y el rendimiento para que realmente en esta aspiración, que la consigue directamente desde la condensación eh, de, su enfriamiento, lo que hace es la inyecta en la segunda etapa del compresor, ¿vale? Esto es compresor Emerson, pero bueno, por ejemplo, tenemos nosotros en el Heliópolis un compresor para Sony, ¿no? Este sería un poco la representación esquemática a nivel de cálculo interno de este ciclo, ¿vale? Y podéis ver parámetros de funcionamiento, presiones de consigna, temperatura de consigna, y realmente aquí, aunque se ha representado el compresor con una doble etapa de aspiración, pero realmente es un compresor único, ¿vale? A nivel de representación se ha hecho así, pero realmente no es un sistema con doble compresión, sino un compresor único con doble aspiración. Los puntos, bueno, pues tendríamos la descarga del compresor, la entrada del gas cooler, la expansión con válvula de expansión electrónica hacia el flat tank, que sería a este nivel de presiones, la salida hacia los evaporadores o el evaporador, y luego una inyección de gas hacia la segunda etapa del compresor, ¿vale? La aspiración de segunda etapa del compresor. Eh, si os fijáis, aunque las condiciones de operación no son muy... Estamos trabajando en una evaporación -20 con una presión de gas cooler de 100 bares, pues los COP que se están barajando, evidentemente no tienen nada que ver con los COP que se podrían estar trabajando en cualquier máquina simple con refrigerantes convencionales, ¿vale?
Pero volvemos a lo que explicamos antes. No puedo comparar este 600 mejorado con un todoterreno porque es que realmente el problema es que el todoterreno ya no se puede utilizar, ¿vale? Bueno, pues con respecto al CO2, ahora volveremos a en la última parte de la ponencia a ver bastantes mejoras o algunas mejoras, las que están publicadas y algunas incluso investigadas sobre, sobre equipos o mejoras que se hacen sobre esos ciclos simples. Pero si tenéis algún comentario de los ciclos de CO2, pues el momento, o al final, como queráis, me da igual. De tiempo vamos bien, ¿no? Sí, sí, no hay de momento ningún comentario. No. Bueno, bien, pues en el amoníaco, bueno, la verdad que las instalaciones de amoníaco, pues yo creo que son las únicas que han variado poco con respecto a las que se iniciaron, igual que el CO2 pues tuvo su momento álgido al principio y luego prácticamente desapareció hasta su nueva incorporación ahora. El amoníaco realmente a nivel industrial sí es un refrigerante que se está utilizando pues prácticamente de forma ininterrumpida, ¿no? En instalaciones industriales, evidentemente. La particularidad que tiene, pues es un refrigerante que es tóxico, ¿vale? Es un refrigerante que generalmente trabaja por esas presiones de ebullición y puntos críticos en condiciones subcríticas. No hay mucha variación en la tipología de ciclo. Y bueno, y aquí pues como veis, pues os presento una máquina, un fabricante de la zona, Intercom, que realmente pues no sé si estará José Expósito por aquí, pero tiene mucho que ver con este desarrollo, ¿no? Son máquinas, estamos acostumbrados a ver máquinas o instalaciones industriales de grandes dimensiones en salas de máquinas, pero si os fijáis aquí, pues podemos llegar a instalaciones bastante compactas y con bastante interesantes, ¿no? Con sus particularidades. En este caso, yo os pongo aquí algunas características. eh, no voy a entrar en mucho detalle, porque realmente es una información bastante comercial, ¿vale? Pues si os fijáis aquí, lo importante que tenéis es que la limitación esta que nos puede venir desde el punto de vista de los refrigerantes, de los refrigerantes tóxicos, eh, es la limitación de carga, ¿no? Pues, con esta máquina, este tipo de máquinas, el fabricante está llegado a tener cargas críticas, cargas específicas de 70 gramos por kilo. Acordaos que en el caso del propano estábamos hablando de 150, 180 y aquí fijaos hasta qué grado de, de eficiencia, ¿no? Por kilowatt, por gramo de refrigerante se puede llegar. Básicamente, uno de los mayores adelantos que hay, que han tenido, aparte de otros que podéis ver en la ponencia anterior, en la presentación anterior, son eh, los condensadores de microcanal, ¿vale? Si os fijáis, la diferencia entre estos intercambiadores es que no tenemos un intercambiador de tubo y aletas, sino que tenemos tubos microcanalizados, que serían estos de aquí, ¿vale? Que lo que hacen es bueno, mejorar la eficiencia de intercambio y además eh, que reduce muchísimo la carga de refrigerante en el sistema. Eh, Esto, bueno, lo está montando Intercom, lo está montando también, que yo conozca Danfoss, básicamente para eso, mejorar la eficiencia y reducir la carga de refrigerante. Esta central, si queréis, básicamente, yo tengo aquí una visita virtual, ¿vale? Aquí el fabricante tiene una visita virtual a estos equipos y bueno, generalmente son instalaciones potentes, con compresores de tornillo, eh, generalmente semiherméticos,
Los condensadores de microcanal, pues que mejoran, como hemos dicho, la cantidad de la eficiencia y la carga de refrigerante. Y luego pues, una instalación eléctrica, una instalación frigorífica a base de acero inoxidable, pero bastante optimizada, ¿no? Realmente con eso consiguen esas cargas críticas. Esta en concreto es una instalación como la que os voy a enseñar ahora en el esquema, ¿vale? Es una planta, una chile, donde realmente nosotros lo que tenemos aquí son las conexiones ya de glicol, ¿vale? Esa es la que os voy a enseñar ahora, si consigo llegar otra vez a la pantalla de presentación. ¿Vale? Este sería el esquema de una planta parecida a esa, ¿vale? Si os fijáis, son ciclos simples con compresores. Lo que sí es cierto es que tiene un diseño importante en cuanto a la recuperación de aceite, la condensación en estos condensadores específicos y luego, pues, la expansión hacia los evaporadores de placas y la salida de agua glicolada al retorno al compresor. Eh, Hay mejoras con respecto a la refrigeración o al enfriamiento de los compresores con inyección de- de gas frío, incluso con recuperaciones eh, de calor, con recuperador de calor para agua caliente, incluso este enfriamiento del aceite se puede producir también se puede realizar también con recuperadores, o sea, con intercambiadores de placas para recuperar calor, bien para acceso o para proceso. Esto, si os fijáis, básicamente, he puesto este esquemita un poco de referencia, pero básicamente lo que nosotros interviene a nivel de ciclo, pues si os fijáis, es un ciclo simple con un solo compresor, eh, condensador, evaporador, con su válvula de expansión, y bueno, en el caso de que enfriemos, pues con su válvula de expansión correspondiente, ¿no? Pero son ciclos relativamente simples que no tienen complejidad a nivel de ciclo, ¿vale? Bien, una vez que tenemos los ciclos que hemos estado comentando, bueno, pues en la bibliografía, a nivel de investigación, existen muchas mejoras a estos ciclos, fundamentalmente a los ciclos que, digamos, que más lo admiten, como en los ciclos de CO2, ¿vale? Ahí tenéis un resumen, vamos a ir eh, tratando sobre la mayoría de ellos, algunos nos pasaremos un poco más porque realmente no tienen mucha aplicación a nivel de hoy, ¿no? Lo primero que se introduce, esto también no solamente en los ciclos de CO2, sino en cualquier ciclo, son los intercambiadores internos, ¿vale? Con los intercambiadores internos de calor, lo que hacemos es, pues, evidentemente, mejorar el salto entálpico, aumentar el enfriamiento, mejorar el salto entálpico para mejorar la capacidad de refrigeración, ¿no? Evidentemente, con eso, con un empeoramiento de las temperaturas de descarga. Si enfriamos aquí y calentamos aquí, pues estas descargas son bastante considerables, no podemos llegar a bastante considerables. Pero sí es cierto que mejoramos en un porcentaje aceptable el, el- el rendimiento del ciclo. Estos intercambiadores internos, ¿dónde se suelen poner? Pues en los ciclos de SO2 hay básicamente dos posiciones, ¿vale? A la salida del gas cooler, ¿vale? Eh, o a la salida del recipiente de líquido, ¿vale? Las funciones son muy parecidas y los rendimientos son muy parecidos. Quizá esta posición es la que más se ha estado trabajando, incluso con la siguiente, como veremos en la siguiente, con intercambiadores, o sea, con intercambiadores de calor externo, pues esa es la posición más común y más clásica, pero bueno, realmente se puede meter también en otros sitios, ¿vale? Esta mejora que está documentada, estudiada, es el tubo Vortex. Realmente aquí lo que se hace es, aquí se ve un poco mejor en esta diapositiva, es parecido, es una,
querer simular un poco el efecto del eyector, ¿no? Lo que se hace es que este tubo lo que hace es separar una corriente de gas y la separa en gases de a diferentes temperaturas, ¿vale? Eh, mecánicamente, mecánicamente o físicamente es algo parecido a esto, ¿vale? Donde entra un aire y se separa en un aire frío y en un aire caliente, ¿no? De temperatura por el efecto de un vórtice. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues supuestamente, según las investigaciones, pues hay una supuesta mejora del COP, ¿vale? Porque realmente lo que estamos haciendo es, como hablábamos con el eyector, de sustituir una de las etapas de compresión. Eh, pero supuestamente, digo supuestamente porque es teóricamente, ¿vale? Porque realmente, igual que con los eyectores, si existen por ahí algunas pruebas, algunas simulaciones en máquinas reales, con esta tipología no se conocen experimentos, no se conocen pruebas experimentales. Entonces, realmente, bueno, pues parece ser que hay ciertas expectativas, pero realmente todavía a día de hoy la técnica todavía no ha conseguido plasmarlo esto dentro de un ciclo frigorífico, ¿vale? Muchas son, igual que los eyectores, muchas son tecnologías extraídas de a lo mejor de algunos procesos químicos, ¿vale? Pero aplicarlo a los ciclos frigoríficos realmente no, bueno, no siempre, aunque se teoriza mucho, pero luego llevarlo a la práctica, pues no es tan fácil. Otra de las posibilidades que tenemos es trabajar con un expansor en lugar de una válvula de expansión electrónica, ¿vale? Con eso lo que conseguimos es mejorar el trabajo, ¿vale? Digamos que ese expansor no solamente realizaría la función de expansión del fluido, sino que realmente realizaría un trabajo que podemos dedicar a cualquier otra de las funciones, incluso a colaborar con el compresor. Por tanto, al fin y al cabo lo que se traduce es en mejorar el COP y supuestamente, según los estudios, plantean mejoras en torno al 30%. Igual que vimos antes sus enfriamientos, los intercambiadores externos, existe otra línea de trabajo en la mejora de los ciclos, que es el enfriamiento dedicado, es decir, expresa, no utilizar los intercambios internamente en el ciclo, sino que hacerlo a través de equipos externos. Equipos externos que pueden ser equipos de refrigeración mecánica para su enfriamiento normal y corriente, ¿no? Como tenéis ahí, como refrigerantes convencionales, el 134, incluso el propano o cualquier HFO, o incluso se ha experimentado con módulos térmicos, electrotérmicos, basados en efectos Peltier. Se trata de mejorar, igual que antes, su enfriamiento, aumentar su enfriamiento para mejorar el salto entálpico y el rendimiento del ciclo, ¿vale? Podemos plantearnos que, evidentemente, esa mejora tiene que sustituir y garantizar que el ciclo frigorífico dedicado para su enfriamiento también tiene un consumo en compresores que hay que considerar, ¿vale? Igual que con el compresor en paralelo. En los sistemas flat gun, que ya hemos visto anteriormente, hay diferentes tipologías y básicamente lo que hacemos es descargar la descarga del gas cooler sobre un depósito intermedio y luego circular el fluido en modo líquido hacia los evaporadores. Y con el gas, pues bueno, pues ¿qué hacemos? Pues en algunos casos lo metemos como compresor paralelo y muchas veces a la alimentación del compresor, a la aspiración del compresor. Aquí os podéis ver, como hablábamos anteriormente, que no siempre las presiones mínimas de condensación son las presiones que mejoran los COP, ¿vale? Por eso os decía la función de esta válvula de expansión electrónica de mantener una presión adecuada con un algoritmo determinado que me garantice el máximo COP en función de las condiciones de operación. Porque si os fijáis aquí, si yo descargo hasta aquí, pues evidentemente estoy empeorando las condiciones en las que el fluido llega a este flat tank, pero en condiciones de mayor condensación, pues mejoro las condiciones, llego con mejor título de vapor, ¿no? Y por tanto, pues mejora las condiciones del ciclo. Estos algoritmos no siempre son conocidos, ¿vale? Porque cada fabricante tiene el suyo. Y bueno, lo que sí es cierto que el controlador de la central pues tiene esos parámetros siempre
contribuyendo también a la diferencia de temperatura entre la salida del gas cooler y la temperatura ambiente. Aquí hay diferentes ciclos con diferentes inyecciones, también con doble etapa de compresión, ¿vale? Con enfriadores de etapa intermedia, sin enfriadores, con enfriadores intermedios, internos, ¿vale? Y con un planta total en vez de parcial, ¿no? El gas cooler adiabático, pues lo que se mejora es realmente, lo que se pretende es realmente mejorar las condiciones de condensación o de enfriamiento de ese fluido, ¿vale? Mediante la inyección de un fluido, generalmente agua pulverizada. Mejora en condiciones bastante las condiciones del ciclo. De hecho, aquí sí conozco que Daikin, bueno, la marca Tewis sí estaba trabajando experimentalmente sobre esto, sobre una máquina de- bueno, Daikin y Tewis, pues en, en Valencia estaban trabajando sobre condensadores evaporativos y realmente se producen mejoras del ciclo relativamente interesantes, ¿vale? Como resumen, os pongo aquí una recopilación de la bibliografía, de la experimentación que hay sobre este tipo de ciclos, ¿vale? El intercambiador interno de calor, los eyectores, los vortes, los expansores, su enfriamiento dedicado, el flat gas, el compresor paralelo, las dos etapas de compresión, el condensador evaporativo. Y bueno, y aquí una cosa que no hemos hablado es también que los ciclos de CO2, bueno, pues con sus particularidades, también son muy dados a investigar, y tanto teóricamente como prácticamente, con mezcla de CO2. Realmente hay bastante grupo de trabajo investigando en ciclos frigoríficos con CO2 mezcla, es decir, mm, CO2 mezclado con butano, con propano, con otros refrigerantes, ¿vale? Un poco, pues, viendo las particularidades de cada uno, que reducir las presiones de trabajo, aunque se empeore con la inflamabilidad, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Cada uno, como digo, con sus ventajas, sus inconvenientes, sus oportunidades y sus eh, detrimentos, ¿no? Bien, bueno, hasta aquí. ¿Algo que queráis comentar? ¿Alguna pregunta? En el chat no hay ninguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Parece que no. Está claro todo. Bueno, pues en principio, básicamente, A ver, todo bien, te están diciendo por aquí. todavía, ¿que no hay todavía preguntas? Todo bien, que no Ah, hay... todo bien, vale, Todo bien, todo bien. vale. Bueno, pues, a ver, en principio, no sé, como conclusión, mi experiencia con los ciclos frigoríficos en cuanto a tema de investigación es que la ciencia avanza súper rápido. Si hoy entras a mirar unas publicaciones científicas sobre lo que se está trabajando sobre cualquiera de los refrigerantes, el propano, el CO2, todo un poco más, eh, más dinámico y tiene más avances, pues realmente incluso para el CO2 hay un congreso internacional, el Gustav Loren cada 4 años, donde es muy específico sobre avances de ciclo en CO2 y hay muchos grupos de trabajo investigando. La ciencia avanza eh, a- a pasos agigantados, pero nos encontramos que realmente para la técnica pues es bastante dependiente de la fabricación de esos equipos, ¿no? Entonces, eh, aunque la ciencia avanza y la ciencia se publica muchísimo y se teoriza mucho, para poder conseguir una tecnología novedosa y una tecnología eh,
adecuada, se necesita mucho de la técnica del fabricante, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente el CO2 evolucionó mucho cuando se pudieron conseguir equipos, válvulas, procesadores y demás, que pudieran conseguir presiones elevadas, eh, compresores con diferentes tipologías, como lo que hemos estado viendo, pero realmente, aunque se teoriza mucho en la ciencia, la técnica creo yo que avanza, bueno, pues a, a poca marcha. Por tanto, bueno, pues las tecnologías, aunque van evolucionando, pero no dejan de ser, pues, fruto de lo que mediante lo que nos ofrecen los fabricantes de compresores, tuberías, condensadores, y sobre todo los controles, pues se pueden implementar. ¿Vale? Y por mi parte, no más. ¿He ido demasiado rápido, qué? Bueno, bueno, no, no, porque si todo ha ido bien, tampoco es esto. Yo creo que está bien, nadie tiene dudas. Bueno, no sé. Si alguien las tiene, pues que se pronuncie. O si alguien quiere hacer algún comentario, ¿no? Que se pronuncie. Y si no, pues pasamos a explicar si quiere la actividad. Vale. Bueno, en Yo me principio, imagino que siguen ahí, ¿no? Todos, ¿no? Porque algunos, algunos contestan, pero no sé. Me imagino que estarán ahí todavía. Sí, por aquí seguimos algunos. Vale, perfecto. Eso es lo que queremos saber. Que no estamos predicando en el desierto. vale. Bueno, bueno, la verdad es que tanto, ¿no? Cuando realmente ayer estaba dando un repaso a la diapositiva, eh, estamos en un contexto bastante, bastante fastidioso, ¿no? Realmente. Eh, yo por un lado planteaba los refrigerantes naturales como la solución a todo, porque realmente nos genera menos dependencia del exterior. O sea, realmente, si le echas un vistazo a la fábrica de refrigerantes donde nosotros nos podemos nutrir, bueno, realmente en Europa hay muy poquito y hay mucho importado, ¿no? Entonces, yo una de las razones que me interesaba o que me llamaba la atención sobre los refrigerantes naturales es la posibilidad de tener cierta independencia con respecto a otros países, sobre todo ahora en los momentos que estamos así de conflictos, ¿no? Eh, pero bueno, realmente después también de lo que pasó ayer, pues uno también se cuestiona si la electrificación y la descarbonización pues pueden ser, la electrificación en la que todos lo estamos pasando, con estos sistemas que tenemos va a ser también mm, interesante, ¿no? Bueno, en principio sí, porque creíamos que teníamos un sistema eléctrico fiable, pero bueno, realmente ahora pues se nos han caído un poco los cimientos, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. La fiabilidad estaba en cuestión en tela de juicio desde hace tiempo. ¿Por? Por curiosidad, porque yo estoy neófito en esto. Te refieres a la fiabilidad del sistema eléctrico, ¿no? Sí, por la influencia de tantas pequeñas renovables. Entonces, hace un par de años, en un curso que hicimos de acumulación de energía, por el tema de aprovechar el excedente que pueda generar las renovables, nos comunicaba gente de pequeñas distribuidoras que estaban un poquito acojonados, digamos, por la incorporación de tanta cantidad de plantas de generación fotovoltaica, sobre todo. Entonces, pues puede que esto venga a consecuencia de eso. Entonces tendrán que darle una pensada y volver a reestudiar, igual que ahora, por ejemplo, Manuel aquí nos ha dado esta charla sobre cómo se ajustan los sistemas y demás para poder optimizar, pues tendrán que reajustar temas de protecciones y protocolos de actuación para evitar que vuelvan a caerse las primeras de cambio. Porque esto probablemente haya sido un fallo gordo y como consecuencia de eso hay tantas conectadas que dicen yo me salgo, me libro, y claro, pues al final es un caos y tenemos lo que hemos tenido.
Pero vamos, que yo me imagino que le tendrán que dar una buena pensada. Con los datos en la mano, ¿eh? sea, la historia es que realmente el tema de la bomba de calor a nivel doméstico, yo decía al principio que anoche el que tuviera butano se podía duchar y el que tuviera bomba de calor no se podía duchar, pero realmente también, pensándolo a raíz de lo que tú has dicho, una máquina de 8 o 10 kilovatios de una bomba de calor con 8 o 10 kilovatios tiene con un COD de 3,5 en Andalucía perfectamente te permiten tener cierta autonomía con 2 kilovatios eléctricos montados, ¿no? Y 2 kilovatios eléctricos montados con las placas de ahora son prácticamente 4 o 5 placas, ¿no? Pero realmente, bueno, pues lo que se cae es el sistema de distribución, ¿no? Pero no, pero si tiene cierta autonomía, cierta independencia, puede ser compatible. De hecho, la mayoría de las bombas de calor que a nivel eléctrico, a nivel doméstico que se venden ahora, ya prácticamente no contemplan la posibilidad de contribución solar térmica en los intercambiadores y la mayoría van con la contribución solar fotovoltaica, es decir, incluso con algunas alemanas, la marca Biemann, por ejemplo, tienen la posibilidad incluso de trabajar con tarifas diferentes, de recalentar y calentar y enfriar con una tarifa diferente dependiendo de la hora del día, incluso de desconectarse del sistema para obtener prima, lo que hacen en España los grandes consumidores también lo pueden hacer los domésticos en Alemania. Realmente no es una máquina grande como para no poder tener cierta independencia en tu vivienda, ¿no? Por 2 3 kilovatios montas una máquina de aerotermia para una eh, máquina. Y realmente el único problema sería que, bueno, pues como vamos con acumulación y no se podría, digamos, amoldar la demanda de la máquina con la oferta de la placa, ¿no? Pero en principio la mayoría de los fabricantes eh, lo que combinan ya no es la térmica ni la máquina, o sea, la energía solar térmica, sino realmente la fotovoltaica. Entonces va enfocado un poco a eso también, a la distribución, a la producción distribuida, ¿no? Es una máquina que yo creo que a nivel doméstico, ya quizá en terciario, en hoteles, grandes potencias, 100, 150 kilovatios, a lo mejor ya es más difícil tener campo solar superficie suficiente como para que tener independencia eléctrica, ¿no? Pero en principio a nivel doméstico es una máquina, una instalación que yo creo que puede ser bastante factible, ¿no? Bueno, yo no sé si lo que tú comentas, lo ideal sería eso, pero el problema es que o sea, que reglamentariamente no está permitido que tú puedas tener funcionando tu autoconsumo si no tienes red eléctrica, o sea, si no tienes distribución. Es una cuestión de Entonces, bueno, escala. pues al final eso tendrías tú que hacerlo de forma, digamos, a modo extraoficial un poquito y siempre en autoconsumo, pequeñitas instalaciones. Y esta mañana lo estaba comentando con Rogelio, hacer algún sistema para que puedas coger y engañar al propio equipo que pueda seguir generando, ya sea ya tengas luego también batería, en fin. La forma de acumular que tú puedas, ¿no? Bueno, Pero a, di- lo, a lo día... curioso, Sí, digo, sí. lo curioso es que técnicamente se puede y la cuestión es un salto administrativo, que sí, realmente no, Bueno, lo ponen un poco los lobbies de las compañías, ¿no? no, y seguridad también, Manolo, porque si tú al final eso lo dejas abierto, ¿vale? Nadie quita de que el día de mañana haya un corte de suministro en la distribución y tú estés generando y bueno, pues eso no te lo haga alguien eh, sin controlar y al final te esté vertiendo también a la red, ¿vale? Con lo cual puedes provocar un accidente. Entonces eso es lo que están intentando de evitar las distribuidoras también, ¿vale? Y por ese motivo está capado. Entonces, al final, tú tienes una inversión, tú tienes unas instalaciones que funcionan fantásticamente cuando hay suministro eléctrico de distribuidora, pero evidentemente cuando falla este, pues al final la tienes inutilizada. Puede, ¿Tú lo puedes organizar para trabajar en modo isla? Pues sí, lo podrías hacer en un momento dado, pero tienes que engañar a los equipos en ese caso,
O sea que aquí la cuestión es darle fiabilidad al sistema. O sea, el autoconsumo realmente es peccata minuta. Lo que hay que darle es estabilidad y ser capaces de todas esas instalaciones que estamos hablando ya de 200, 300 megas, o sea, que ya son instalaciones fotovoltaicas y eólicas, sobre todo fotovoltaicas de mucha entidad. Oye, pues tendrán que darle una vuelta y que sean más estables y que se traguen, poner algún sistema los hay, que absorban la producción durante esos microsegundos sin que pierdan sincronismo. Y por lo tanto, cuando se vaya ese defecto, que vuelvan a reincorporarse. ¿Vale? Entonces, en fin, eso es lo que me imagino que tendrá que empezar a implementar. Vale. Bueno, Eh, sin más. De bueno, momento, también otra de las cuestiones que también me gustaría lanzar es que realmente nosotros aquí estamos hablando de todo esto porque trabajamos una legislación europea bastante exigente. Pero lo curioso es que hay otros países, además, que coinciden con países bastante más contaminantes, que siguen trabajando con refrigerantes normales, ¿no? El protocolo de Kioto no está ratificado ni por Estados Unidos ni por China, ¿no? Entonces, realmente es curioso que nosotros estemos exigiendo este desarrollo, porque al fin y al cabo yo estoy contando aquí pues, lo que yo leo, lo que yo investigo, lo que yo comparto con los fabricantes o tal, pero al fin y al cabo esto no deja de ser todas estas exigencias de I+D+I, de universidades, de empresas, no deja de ser un costo añadido a nuestra industria, ¿no? Realmente cada día aparecen exigencias nuevas y que eso hace que tú no puedes tener ningún producto prácticamente estandarizado. O sea, que a día de hoy, cada 2 años tienes que estar modificando tus cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un coste añadido bastante importante a nuestra industria. Es un peso, es un lastre para nuestra industria, porque realmente tienen que trabajar sobre eso, sobre la marcha, adaptándose cada año a esas exigencias. Yo recuerdo bueno, en el 19, que fue cuando allí en el departamento nos planteamos montar este tipo de máquinas, que parecía que los fabricantes de refrigerantes tendrían preparado algo adicional conforme se fueran incorporando las restricciones, ¿no? O sea, ya no van a quitar el 410, bueno, pues no te preocupes que cuando acaba el 31 de diciembre del 2023 o el 1 de enero del 24, tengo yo aquí bajo la manga otro mejor. Ya se ha estado viendo que realmente, pues esos refrigerantes, ya fijaos, con las mezclas de esos 452B, los A, los B, los C, que no dejan de ser los mismos componentes, el R32 con un HFO y con alguno que otro más, lo que hacen es mezclar en diferentes proporciones para conseguir PCA pues, ajustados a lo mínimo que se despacha. O sea, si el límite está en 150, nos inventamos uno con 148 y tiramos. Claro, eso para pequeños equipos compactos, con periodo de vida a lo mejor de 5 o 10 años, no hay problema, pero para las grandes instalaciones donde tienen que decidir un refrigerante que, que, mm, que sea a largo plazo, evidentemente, porque la instalación es una instalación costosa, pues realmente, al fin y al cabo, muchísimas, la mayoría han derivado a esos refrigerantes, ¿no? Un poco por la seguridad y la garantía de futuro y también por el precio, evidentemente. Nosotros estamos acostumbrados a cargar allí máquinas de 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 8 kilos, 10 kilos, como puede tener nuestra de allí del taller nuestro de CO2. Pero claro, si te vas a una enfriadora del Palacio de Congreso o te vas a una enfriadora de una máquina TEWI del Mercadona, pues ahí puedes hablar de cientos de kilos, un refrigerante que te puede costar 3 euros el kilo, a uno que te puede costar 100, algunos podrían llegar hasta 100 con los impuestos, ¿no? Pues de pensárselo, ¿no? Son un número de kilos importante y el coste nada más que de refrigerante es importante. Pero realmente lo curioso es que solamente o somos los más estrictos, yo creo que somos los más estrictos del mundo, los más papistas que el Papa, ¿no? Y eso tiene un coste para nuestras empresas, para nuestro tejido industrial importantísimo, porque realmente tiene que estar continuo avance en continuas innovaciones, ¿no? Y ayer tenía yo pendiente de hablar, justo cuando se fue la luz, hablar
con un jefe de ingeniería de un fabricante, porque me gustaría saber realmente cuáles son los gastos, digamos, o las inversiones en I+D+I que tiene cualquier fabricante europeo frente a cualquier otro fabricante, ¿no? Porque yo creo que deben ser bastante importantes. Bueno, pues si no tenéis nada que comentar, ninguna duda, No, en el chat no hay nada, Manuel. bueno, Yo creo que si quieres plantea la tarea, ¿no? bueno, la idea de la tarea que os planteo creo que es relativamente simple. Lo que pasa que me gustaría, bueno, pues comentaros o compartir con vosotros unas aplicaciones que se utilizan, que suelo utilizar mucho para el análisis de ciclos. Ya sabéis que, bueno, porque muchos fabricantes tienen programitas que se puedan hacer de los ciclos frigoríficos y que se pueden, con 4 parámetros que le metes, estudiar el comportamiento de un ciclo, la variabilidad y demás, ¿no? Pero bueno, me resultaba interesante compartir con vosotros una aplicación que no deja de ser, es un complemento de Excel, que se instala como complemento de Excel y que además es gratuito, ¿vale? Y que es bastante interesante porque te permite eh, conocer las características o diseñar o dibujar cualquier ciclo que te puedas inventar, independientemente de que en las pestañas del Cool Selector aparezca ese ciclo o no aparezca ese ciclo. Realmente tú puedes trabajar con Excel y lo que haces es utilizar ese complemento para que lo que te ayuda es a encontrar las características de cada uno de los refrigerantes con el que estés trabajando en función de otras dos variables, ¿vale? Conociendo dos variables del refrigerante, él te busca otro y trabaja sobre Excel. Es decir, yo no tengo que ceñirme al ciclo frigorífico que me dice eh, cascada o transcrítico o subcrítico, que me dice el que me ha proporcionado esa aplicación de refrigerante. Entonces, eso ya os digo, es un ciclo que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Estáis viendo ahora una Excel, ¿no? Es un ciclo, en principio yo he planteado un ciclo convencional por no sofisticarlo mucho y os pido que trabajéis sobre las características de diseño de este ciclo, con unas condiciones de partida básicas, ¿vale? Y con unas condiciones de funcionamiento básicos. La tabla ya está configurada, la gráfica ya está configurada, ¿vale? Esta gráfica está configurada para propano y lo único que tenéis que hacer es rellenar las casillas que están en amarillo, ¿vale? Con estas condiciones, rellenar las casillas que están en amarillo. Esas son las que tenéis que calcular vosotros en base a estas condiciones de funcionamiento y estos recalentamientos, ¿no? A partir de ahí, una vez que vayáis rellenando datos en esta tabla, se os van a ir dibujando el ciclo real. Básicamente se os va a dibujar algo parecido a esto, ¿vale? ¿Cómo se trabaja con esta aplicación? Con este complemento. Pues eh, este complemento se descarga en esta dirección. Este documento os lo hemos subido al aula virtual y os lo podéis descargar, ¿vale? Es un programa gratuito, el CoolProf, que básicamente lo que hace, bueno, trabaja sobre ese, pero trabaja también sobre otro sistema de programación y lo que hace es calcular las propiedades del refrigerante. Te lo instalas, te instalas la última versión y básicamente lo que tenéis que buscar es el complemento de Excel. Esta versión, este archivo, que es el CoolProf XLAM, que es el complemento, no es la hoja, el complemento. Y lo que tenéis que hacer es copiarlo o descargarlo hacia a una carpeta. Aquí están las descripciones. Cuando descarguéis sobre esa carpeta, tenéis que decirle en Excel, todo esto en Excel, que sea eh, centro de confianza, ¿vale? Vais aquí en opciones, vais a darle al centro de confianza y le decís que
añadir un nuevo centro de confianza donde hayáis instalado ese complemento de Excel, ¿vale? Este complemento se os instala en la versión, aquí en la versión de complementos, y básicamente lo que hace es que cuando tú trabajas en un punto determinado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si os fijáis aquí, esta casilla, yo lo que le hago a la fórmula es que me determine las características, una característica del refrigerante, una propiedad del refrigerante en función de otras dos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se escribe? Cuando tienes instalado cuando tienes instalado el complemento, directamente te va a salir ya como fórmula, ¿vale? Este PROPSI os saldrá varias. El PROPSI, el SI significa que son unidades del sistema internacional. Lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, esta fórmula la rescatáis desde una fórmula normal. ¿Y cuál es el texto que tenéis que escribir o cuál es la orden que tenéis que escribir? Básicamente le preguntáis, entre comillas, la variable que queréis conocer. En este caso quiero saber la presión de condensación y le voy a dar dos datos. La temperatura del punto, entre comillas, todo separado por punto y coma, y el valor donde está esa temperatura. En este caso, como es una temperatura de condensación, voy al valor de la temperatura de condensación, ¿vale? Y como está en unidad del sistema internacional, son grados Kelvin 273. Y la siguiente propiedad es el título de vapor, la Q, que lo que estoy hallando en este caso es el punto de condensación, con Q igual, en este caso a I14 a 1, ¿vale? Es decir, estaría buscando el punto que corta aquí. Entre comillas, el refrigerante que voy a utilizar y como son unidades de un sistema internacional, en este caso si estoy calculando la presión, son en kilopascales, para que me lo traduzca a bar, lo divido entre 100.000. En ese caso, él automáticamente me va calculando esta variable, ¿vale? Me va calculando el valor de la presión en esta casilla. Pues igual lo tengo que hacer en todas estas. En este caso calculo la temperatura, en grados centígrados, cuidado porque tenemos el sistema internacional, en este caso la entalpía, ¿vale? La entropía, el título de vapor, la densidad y, bueno, y el caudal máximo si lo queréis calcular para hacer un ciclo concreto. Una vez que vayáis rellenando estas casillas, yo en principio os invito a que lo hagáis con este complemento porque es la manera de, digamos, poder no tener que ceñirte a los ciclos estándar que los fabricantes te ponen en sus programas, sino que yo aquí me puedo inventar, este caso, por no complicar mucho la tarea y ceñirla a una tarea de 2 horas, en instalarla vaya a tardar media hora por lo menos, porque realmente no es fácil. También os recomiendo no utilicéis un programa, no utilicéis estos archivos en la nube, utilizarlos en el escritorio directamente porque no sé, si no se vuelve un poco de lío. En instalarlo vaya a tardar como media horilla más o menos, en comprobarlo y en atinar bien en la sintaxis de la orden, pero luego sabéis que el dibujar un ciclo simple tampoco tiene mucho sentido. Compresión isentrópica, la condensación a presión constante, la expansión isoentálpica y la evaporación de presión constante. Realmente con esos parámetros que os dejo aquí, o si os fijáis, os he dejado las presiones de evaporación y las presiones de condensación y los títulos de vapor que tenéis que considerar los primeros. ¿No? Es un diseño simple, ¿vale? El resto, pues aprender a calcularlo. A partir de ahí, si alguien quiere complicar con ciclos, por ejemplo, el ciclo como hemos visto antes en la diapositiva, que trabajamos nosotros sobre la máquina que tenemos instalada en Heliópolis, pues ya fui ahí bastante más complejo, ¿vale? Bastante más complejo. Lo que sí te permite, pues aquí evidentemente hay muchísimos más puntos, pero no me tengo que ceñir a que algún fabricante o algún fabricante me piense en este ciclo y me permita la opción, sino que yo directamente me invente lo que me invente, pues puedo representarlo aquí, ¿no? Entonces creía que era una opción bastante interesante para compartirlo con vosotros, sobre todo porque además es una hoja bastante dinámica, ¿vale? Una hoja en la que podéis hacer muchísimas comparaciones. Igual que te estoy diciendo que a lo mejor esto es
esto es propano, pero si yo le cambio el refrigerante, pues realmente puedo hacer comparaciones con diferentes refrigerantes, incluso dibujar unos ciclos superpuestos con diferentes refrigerantes y ver cómo serían los COP de uno y cómo serían los COP de otro en las mismas condiciones de trabajo. O sea, realmente es una herramienta bastante interesante y que se puede trabajar perfectamente también con los alumnos, ¿vale? Evidentemente, bueno, ahí si alguno investiga sobre la Excel, ahí hay algunas pestañas ocultas que se utilizan cálculos para calcular rendimientos, salto en tape con los evaporadores, los rendimientos, que en principio las he ocultado para que no os confundan. Pero es muy interesante porque realmente puedes hacer lo que tú quieras desde el punto de vista ciclo frigorífico, ¿vale? Entonces, pues por mi parte ya nada más. La gráfica, que lo que tenéis aquí, el diagrama pH del propano, pero la representación del ciclo saldrá conforme vayáis variando estos valores. Conforme vayáis introduciendo valores necesarios aquí, os vais representando los diferentes puntos del ciclo, ¿vale? Y vais a ver cómo se va actualizando con diferentes etapas de presiones, con diferentes condiciones de trabajo, ¿vale? Y ya está, poco más. Pues no sé, pues ya está. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? De todos modos, lo que vamos en todos los módulos, creamos un foro de dudas por si acaso. ¿Vale? En el aula virtual vamos a crear un foro de dudas. Estamos creando en cada módulo un foro de dudas por si hay alguna duda sobre la tarea o sobre alguna cuestión en concreto. Y por último, insisto en el nombre. Hay una persona que no sé identificarla. Yo lo tengo que decir. Tiene AN y si no se identifica no sé cómo voy a poder averiguar quién es esa persona. Y esto es un inciso que lo siento, no debería que decirlo, pero bueno. Ya le he mandado mensajes en privado, pero no contesta. ¿Alguna duda más que tengáis? ¿Algo que quieras añadir, Manuel? Bueno, pues en principio no. Nada, aquí en el chat dicen que ok, o sea que todo bien, por lo que se ve. Vale. Pues muchísimas gracias, Manuel. Ya está, no poco más que decir por nuestra parte. Seguimos adelante con esto. Ya está la gente todo bien, muchas gracias, está diciendo la gente. Pues muy Así que bien. nada. ¿Perdón? Por mi parte nada más. Muchas Pues gracias a muchísimas todos. gracias, lo dicho. Espero que haya... eh, Vale, dicen que cuando empiecen el ejercicio saldrán algunas dudas, entonces por eso ya vale. está. La- Visitamos, yo suelo visitar bastante el foro de dudas por si hay alguna, por si se nos pasa que no, que estar al tanto. ¿De acuerdo? Ya os digo, el programa no tiene mucha ciencia, bueno, el complemento no tiene mucha ciencia, realmente te hace como todo. La sintaxis pues, al principio te habitúa, lo que va entre comillas, lo que no va entre comillas. Lo que más, lo que más cuesta al principio es instalarlo porque, bueno, pues tiene que ser, aunque dicen que puede utilizarse en la nube, pero realmente eh, a mí yo siempre que intento hacer algo lo hago en local, no utilizo la Excel en el escritorio o en algún archivo del disco. Y luego la sintaxis, eso es un poco, sobre todo eso, los permisos, saber dónde está instalado, darle el permiso de confianza para que Excel vaya a buscarlo y no tiene problema. Y luego la sintaxis ya veréis como es súper, súper sencillo. Y sobre todo porque esto ya os digo, te permite monitorizar y ver las variaciones, cómo afectan a todas las variables del ciclo, simplemente cambiando cuatro valores. Entonces, se puede hacer muchísimas gráficas con rendimiento, con tal, que las particularizas para ti, ¿vale? Entonces, no te tienes que ceñir a los valores que te da pues, el programa de cálculo que te ofrece pues, el fabricante de compresores o el Danfo o que cada uno utilice. De acuerdo, estupendo. De todas maneras, si alguien no tiene interés y no le resulta interesante y quiere simular el ciclo en cualquier otro programa y copiar los datos a tabla, pues no hay problema.